Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast audiovisual. El día de hoy hablaremos de cómo crear la premisa de nuestro guión. Hay algunos teóricos como Robert McKee o Sid Field que aseguran que es mejor no empezar a escribir nuestro guión si no tenemos clara nuestra premisa. Y hay otros teóricos que dicen que puedes empezar a escribir tu guión, pero que debes ir buscando la premisa en el camino. Pero el caso es que si tú quieres contar una historia, debes tener sí o sí una premisa, ya sea antes, durante o después de escribir el guión, pero lo importante es tenerla. Según el autor del libro Cómo escribir un drama, Lajos Egri, todo tiene un propósito o premisa. Cada segundo de nuestra vida tiene su propia premisa, ya sea que seamos conscientes o no de ello. Esa premisa puede ser tan simple como respirar, o tan compleja como una decisión emocional vital. Podemos definir premisa como el punto de vista que el autor va a querer dar sobre un tema en su historia. Te daré un ejemplo que nos dio Lajos Egri en su libro. Otelo de Shakespeare. Otelo halla el pañuelo de Desdémona en el albergue de Casio. Ha sido llevado allí por Yago, con el propósito de ponerlo celoso, y a causa de esto mata a Desdémona y hunde un puñal en su propio corazón. Cada una de las siguientes preguntas podría llevarnos a una premisa diferente. ¿De dónde provienen los celos de Otelo? ¿Era coqueta Desdémona? ¿Se sentía Otelo inferior? ¿Tenía Otelo amantes? ¿Eran unos celos fundados? ¿Sufría Desdémona con Otelo? En el caso de la obra de Shakespeare, no importa lo que hizo levantar las sospechas para que Otelo tuviera celos. Lo importante es que los celos constituyen la fuerza en este drama y su desenlace, ya que Otelo no solamente mata a Desdémona, sino que también se da muerte a sí mismo. La premisa entonces es: los celos destruyen al celoso y al objeto de su amor. Si Otelo hubiera sufrido los celos pero no hubiera matado a Desdémona, sino que solamente se hubiera suicidado, estaríamos hablando de otra premisa. Los celos destruyen a los que los padecen. Y si hubiera matado solo a Desdémona, los celos destruyen al objeto deseado. Ahora hablaremos de las partes de una premisa. Según Lajos Egri, una buena premisa es una sinopsis exacta de su drama, y está compuesta de 3 partes. La primera, el personaje o protagonista de la historia. La segunda, el conflicto que se va a desarrollar en la obra. Y la tercera, la conclusión o desenlace de ese conflicto. En el caso de Otelo, el celoso sería el protagonista de la historia. Su conflicto serían los celos y la conclusión, la destrucción de su objeto amado, Desdémona y la suya propia. Veamos otros ejemplos de premisas para que nos quede más clara la idea de Egri. La falsa alegría conduce a la amargura. La generosidad disparatada conduce a la pobreza. La imprudencia destruye la amistad. Para que una premisa cobre vida no hacen falta solo estas 3 partes, sino que es primordial que el autor esté convencido de ella. Un guionista debe defender la tesis de su premisa con las acciones de sus personajes y la estructura de su historia, pero debe creer realmente en ella para que se posicione con todas sus fuerzas y sea efectiva. Como veremos más adelante, debemos crear una tesis y una antitesis sobre el tema en cuestión, y el guionista debe tomar parte por una de las dos, en este caso la tesis, para que realmente la premisa tenga eficiencia en el drama. El desenlace de una historia no es momento de relativismos. Nuestro protagonista conseguirá o no su objetivo, y con ello nos mostrará la premisa del autor. Si tenemos clara nuestra premisa antes de escribir, será más sencilla la escritura de nuestro guión, pero no es imprescindible. Ahora veremos cómo crear la premisa de nuestra historia. Primero, el tema. Podemos comenzar a escribir una historia a partir de un personaje o a partir de una trama o una anécdota, pero en algún momento vamos a tener que saber de qué tema estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando del amor, los celos, la guerra, la amistad, la destrucción del planeta, lo que sea. El tema acota un poco del contenido de nuestra historia, pero nos abre un abanico demasiado amplio y lo debemos centralizar o enfocar mucho más. Número 2. El debate. Sobre el tema anterior tenemos que generar un debate. Ahí tenemos que mostrar la tesis, que es lo que defenderá el guionista con el desenlace de la trama y el guión, y la antitesis, que es la que mostrará al guionista con las fuerzas antagónicas. Es importante que la antitesis sea lo más razonable e interesante posible para que el debate sea real. Como guionistas debemos decidir en qué parte del debate queremos estar. Eso definirá la premisa al final de la historia, pero a lo largo de la narración debemos ver cómo el debate se decanta a un lado u otro de la balanza, estando los dos lados equilibrados. Al final ganará la tesis que defiende el autor, pero durante el proceso debe haber dudas, por lo que no debe ser un debate con un claro vencedor desde el principio. Número 3. La conclusión. Al final de la narración debe prevalecer la tesis del autor. Ahí es cuando la premisa se muestra en toda su claridad. Ahí es cuando vemos que el amor que tiene Romeo y Julieta es tan fuerte que supera a la muerte. Número 4. La verdad universal. Una de las características de las premisas es que pueden verse como verdades universales. No necesariamente uno tiene que estar totalmente de acuerdo con ella, porque como ya hemos visto, la premisa muestra el punto de vista del autor,
y no todos tenemos el mismo punto de vista ante las mismas cosas. Número 5. El punto de vista particular. Pero antes de buscar una verdad universal en nuestra premisa, podríamos ir más allá y desarrollar verdades personales. Se han contado ya millones de historias y para ser original debemos buscar una verdad individual. Podemos partir de una verdad universal y darle la vuelta, o mostrar un matiz que hasta entonces no se haya visto. No todas las verdades universales se cumplen siempre, o a veces se cumplen de una forma muy original o sorprendente que no se ha contado antes. Por ejemplo, en House of Cards, la ambición desmedida de Frank Underwood le hizo convertirse en el presidente de los Estados Unidos y le mantiene en el poder temporada tras temporada. Número 6. Mantener la premisa. Debemos defender nuestra premisa. Es posible que si es una premisa muy original o disruptiva, los productores quieran cambiárnosla y nos pidan poner un final feliz o algo más comercial. Ese es el momento de defender nuestro punto de vista de la historia. La premisa es nuestra opinión más profunda en relación a un tema propuesto y debemos defender nuestras opiniones. Por el episodio de hoy es todo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más tips del mundo cinematográfico. En Instagram nos encuentras como @mmproducciones.ig y en YouTube y en Facebook como mmproducciones.